Listo, muchachos. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ustedes escuchan mucho ese ruido de fondo? Que están construyendo. Yo te escucho bien, profe. Ah, bueno, es que están, no sé si es arriba, a los lados, abajo, pero están taladrando ya como 2 semanas en eso. Listo. Entonces vamos a tomar el tema de los parásitos que nos estaban haciendo falta. La semana pasada, ¿se acuerdan que les dije que nos faltaban dos? Eh, los vamos a ver de manera general, o sea, por género, porque pues hay muchísimas especies. Entonces, obviamente, digamos que es un poco complicado que, que ustedes vean o identifiquen quién es quién. Acá es donde ya tiene uno que empezar a poner como un poquito más de lógica o un poquito más como de búsqueda de qué es lo que necesitamos. ¿Listo? ¿Ahí ven la pantalla? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces la semana pasada, ay, lo descompartí, perdón. La semana pasada, pues habíamos visto los parásitos del músculo esquelético, ¿sí? O sea, todo lo que se nos aloja, pues se nos aloja los parásitos en músculos, en esa carne, por ejemplo, en los animales de producción que uno compra, todos estos quistes, y pues habíamos visto todas estas que lo que producían básicamente eran quistes, ¿sí? Independiente del parásito. De la tenia, pues que eran los cisticercos y que hacían que se viera esos quistes y esas bolitas dentro de la carne. Para que nunca vayan a comprar y comer una cosa de esas. Que teníamos que tener cuidado con los embutidos y todo eso por todo lo que podemos encontrar. ¿Listo? Ahora es el turno de sarcocistiosis. Acá lo que les decía ahorita, sarcocistiosis es la enfermedad causada por parásitos del género Sarcocistis. Antes, sí, de hecho es un término relativamente nuevo. Antes a esto se le llamaba isospora, ¿sí? Y digamos que había mucho compromiso o había mucho, o no mucho, se había diagnosticado en pacientes VIH positivo. Era una como de las pruebas que se le hacía a los pacientes cuando les daban esas diarreas que no paraban, que llevaban 6 meses y no paraban. Entonces, no tiene isospora, que era un parásito oportunista. Ahorita, pues por lo que les he venido diciendo todo el tiempo, toda esta clasificación taxonómica siempre ha cambiado, ha estado cambiando, y yo creo que probablemente va a seguir cambiando. En unos años, quizá ya esto lo hayan separado. Entonces, ahora se les dio el nombre de sarcocistis. Ya no es isospora. Y esta isospora hominis es la que afecta a los humanos de manera oportunista, o sea, se aprovechan de la condición inmunológica del paciente. ¿Qué son los sarcocistis? Son parásitos unicelulares, ¿sí? Y ellos se encuentran en los músculos y en los tejidos de mamíferos, aves y reptiles. A la fecha, hay aproximadamente 200 especies, o sea, se han identificado. Puede que haya más, pero pues no se han aislado ni de animales, ni de otros, ni de humanos, ni en otros lugares. A la fecha hay aproximadamente 200 especies, entonces acá es lo que les digo, pues, no, es sarcocistis tal. No, pues por ahora sarcocistis. ¿Listo? ¿Y qué va a depender de la especie? O sea, cada especie de esta, ¿sí? Tiene una forma y tiene una forma cómo ataca o cómo se ubica dentro del huésped, ¿sí? Y cómo va a formar
ese quiste. Hay unos que van a formar unos quistes más grandes, hay otros que van a formar más pequeños, va a haber más quistes por una especie, va a haber menos quistes por otra especie. Entonces, cada especie de estas, además de que va a producir una morfología del quiste diferente, pues también va a ser específica tanto de la especie del parásito como de la especie del huésped, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que una afecte a un caballo, a que afecte un cerdo, a que afecte una vaca. Entonces, pues imagínense la variedad que tenemos. Entonces, cada una, digamos que tiene su sitio ahí, su lugar, ¿sí? Y cada una causa lo mismo. Pero, ¿cuál es la particularidad más importante de estos parásitos? Formar quistes. ¿Sí? Este es un protozoo y para que siempre lo tengan claro, cuando ustedes vean un quiste, pueden estar pensando en él, ¿sí? Aunque, pues, de los otros parásitos, imagínense los diferenciales que ustedes tienen, ¿sí? De todos estos que han formado quistes, porque la mayoría de los que vimos, pues, es la formación de los quistes. Dependiendo de la especie del parásito y dependiendo de la especie del huésped, los quistes pueden ser más grandes o pueden ser más pequeños, lo que yo les decía. Entonces existen quistes macroscópicos, o sea que yo los puedo ver. Y estos los van a presentar ovejas, conejos, ratones, llamas y patos. Entonces probablemente ustedes van a ver los animales y van a poder ver a su ojo estos quistes. Pero también hay quistes microscópicos, que es en ciervos, en alces y en otros mamíferos. Entonces, acá ya voy a necesitar de un análisis más específico, un análisis patológico, para yo poder ver esa formación de los quistes. Este parásito también es un protozoo, es muy parecido al del toxoplasma, ¿sí? Entonces, y también su forma, pues, o su reproducción depende del huésped donde él esté. Entonces, estos son los esporocitos, este es el oquiste esporulado, ¿se acuerdan? Así parecido al del toxoplasma. Entonces, es toda esta estructura, ¿sí? Que consta de su pared externa, de su pared interna. Por dentro tiene dos esporoquistes, ¿sí? Que son estas dos bolitas, y cada una de ellas tiene dos esporozoitos. Por eso en el parcial yo les valía si me ponían esporoquistes, si me ponían oquistes, si me ponían quiste o si me ponían esporozoito, ¿sí? Entonces, este esporozoito de acá es el que me va a producir la infección, ¿sí? Y esta es como su reproducción. Esto es lo que nosotros podemos encontrar, ¿sí? En un examen de fresco. Entonces se alcanza a ver acá la membrana, ¿sí? Por dentro se ven los esporoquistes, que es esa división, y por dentro todos estos punticos que uno diría que son como, parecen núcleos, esos son los esporozoitos, ¿sí? Entonces, son esporulados acá, pues por esto, y esto va a ocurrir en el huésped definitivo, y esta es una multiplicación asexual, que es básicamente por división, ¿sí? Y una esporogonia, que es pues la división de estas esporas. Esto se va a eliminar en las heces, o sea que esto básicamente va a estar en el intestino del huésped, ¿sí? Ahí va a ocurrir este proceso, ¿sí? De división, y su forma de eliminación, pues es en las heces. La forma infectante no se desarrolla en el ambiente. O sea, si salió así, digamos, salió esto en materia fecal, esto es una materia fecal, salió esto se va a quedar ahí, se va a enquistar ahí en el piso, ¿sí? O sea, quedó en el ambiente, va a fortalecer un poco su pared, ¿sí? Así como veíamos siempre cuando es como su proceso como de enquistación, pero ahí, o sea, se va a quedar de una forma vegetativa o una forma latente. Entonces, va a quedar ahí, va a ser muy resistente mientras llega alguien y se lo come,
pero no hay un desarrollo, ya ahí quedó, o sea, si se fue así, así se va a quedar hasta que llegue el hospedero y se lo coma, por decirlo así. Y acá tenemos un hospedador intermediario, ¿sí? Entonces acá ya se van a manifestar las otras formas, ¿sí? Que son los taquizoitos, ¿se acuerdan? Que es esa fase de multiplicación asexual rápida. Entonces, estos taquizoitos van a migrar, ¿sí? Por vasos sanguíneos y se van a ubicar en la piel. Entonces, cuando ellos empiezan su división, empiezan a formar como una especie de pseudoquistes, o sea, como que se unen entre ellos y van a formar como una bolita, o sea, ellos con ellos dentro, a eso se le conoce como pseudoquiste. Entonces, es una vacuola realmente parasitófora que es como el mecanismo de defensa del organismo, ¿sí? Que como ustedes ya conocen, pues, ¿cómo ataca el organismo? Pues forma esas vacuolas o lo que sea dentro de la célula y pues ellos se aprovechan, se van a ubicar ahí y lo que van a hacer es migrar. ¿Sí? Entonces van a aprovechar ese pseudoquiste, esa vacuola que se las comió para atacarlas, pero pues como hacen varios agentes infecciosos, pues vámonos más bien en carro, o sea, yo me aprovecho acá, hagámosle creer que sí me tragó, pero no, entonces me voy viajando y llego al, al, al torrente sanguíneo, vasos capilares, y de ahí entonces lo que voy a hacer es ubicarme en el tejido, ¿sí? Entonces ya en el tejido se van a formar esos quistes tisulares, ¿sí? Que son los bradizoitos, en este caso también se le conocen como cistozoitos, ¿sí? Que es esa forma ahí como latente que queda ahí, pero ya está formando esos quistes dentro del tejido, tejido muscular. Entonces, eh, esto eran los microquistes que yo les decía, ¿sí? De los mamíferos más grandes, de los que presentaban esos microquistes, ¿sí? Que solamente los vamos a poder ver en una patología y se va a ver esto, ¿sí? La respuesta y todo eso, pero se va a ver la formación de este quiste que la voy a observar en el microscopio. Los macroquistes que se van a ubicar bastante en los músculos del esófago son estos. O sea, es un quiste como tal, así gigante, así como los que veíamos con los otros parásitos. Entonces, acá ellos se van a ir reproduciendo lentamente, independiente de que sea grande o sea pequeño, ¿sí? Y va a haber una división lenta de estos bradizoitos al interior de cada quiste. Entonces ellos siempre van a optar por esa musculatura estriada y ahí van a empezar lentamente y van cambiando de tamaño, ¿sí? Hasta que van a tener como esos procesos grandes. Pero pues digamos que esto en el esófago, ¿cómo ve uno eso? Difícil, ¿no? Entonces hasta que ya haya como una necropsia o cuando ya las canales están para la venta, pues se encuentran con este tipo de quistes. En piel, pues esto es lo que se ve, está la formación del quiste, pero hacia su alrededor están esos bradizoitos o cistozoitos, que son esas células ahí un poco más maduras del parásito. Este es del filo Napicomplexa, parecido al del Toxoplasma. Clase conoidácida, lo mismo. La superfamilia Sarcosistidae, ¿sí? Entonces, acá es donde vamos a empezar a ver, este es el género Sarcosistis, y lo que les decía, se va a ubicar en los músculos estriados principalmente. Entonces, esto es en un músculo de una alpaca, ¿sí? Esto es hacia el lado más interno del animal, y ahí está la formación de esos quistes. Entonces, esos quistes del tejido pueden medir entre 1 y 10 milímetros de largo, con paredes estriadas, o sea, son, digamos que de una forma irregular, y obviamente el tamaño, el color, la forma va a depender de la especie afectada
y el parásito que infecta, ¿sí? Lo que les decía ahorita, va a depender de los dos. En los hospederos definitivos, principalmente, o los que más se van a ver afectados, van a ser los cánidos y félidos, ¿sí? Pero se puede presentar en reptiles, en aves rapaces, en humanos. A humanos llega, pues, digamos que de manera accidental, pero puede infectarlos. Y los hospederos intermediarios, pues, son los mamíferos, camélidos, domésticos, silvestres, herbívoros. Realmente la gama es amplia, puede afectar casi que todo. Y pues si yo me como un pedazo de carne lleno de estos quistes, pues, y si la cocino mal, volvemos a lo mismo de las otras infecciones. Su distribución es a nivel mundial, obviamente hay especies que son específicas de algún territorio, hay otras que están más distribuidas alrededor del mundo, hay otras que prefieren, por ejemplo, esta región tropical, pero hay otras que les gusta más las partes frías. Pues tenemos 200 variedades, imagínense todo lo que puede hacer. Entonces, la formación de los quistes, como les decía, es diferente según especie. Entonces, por ejemplo, este que es cruzi y este es bovifelis, que afecta al ganado. Si ven acá, por ejemplo, que su pared, su membrana es muy bien definida, ¿sí? Mientras que acá es un poco menos, como menos clara, menos gruesa. Entonces, digamos que cuando uno es un experto en esto puede empezar a ver este tipo de quistes y tener una idea de a quién se me parece. Entonces, lo que me preguntaba Julie la semana pasada, ¿uno cómo hace con toda esa mano de parásitos? No, pues uno tiene un atlas, generalmente hay atlas para esto que le pueden dar a uno la indicación de por dónde me puedo ir. Pues obviamente, o sea, ustedes no van a salir y se van a aprender todo esto, pero sí tienen que ir sabiendo por lo menos por género qué me puede producir, cómo es ese quiste, que pues, si yo veo una cosa de estas, pues obviamente yo ya le tengo que empezar a apuntar a un sarcocistis, que no es lo mismo, o sea, tengo un quiste de esto, pero yo puedo decir, no, eso puede ser un cisticerco, ¿sí? O puede ser otro parásito que me produce quistes. Hasta que yo no tenga como una claridad, pues obviamente no me puede dar una idea, porque probablemente el manejo va a ser diferente. ¿Sí? Entonces, para yo llegar a esto, pues obviamente tengo que tener la experticia, pero hay atlas parasitológicos que le ayudan a uno como a identificar este tipo de estructuras. Entonces, por ejemplo, acá en el músculo, miren ya la forma ya es un poco más alargada, ¿sí? Y todo esto son esos bradisoditos que lo están circundando también. Entonces está prácticamente súper lleno. Y se pueden ir formando, pueden ser cerca, puede ser lejos, hacia los endotelios también de las pequeñas arterias. Entonces pueden ubicarse en músculo, pueden ubicarse en esófago, pueden ubicarse en los vasos arteriales. La patogénesis, pues lo que hablábamos, siempre va a depender de la especie afectada y de la especie del parásito, ¿sí? Pero entonces, no todos los parásitos afectan todas las especies. Entonces, por ejemplo, en los bovinos, la primera fase, que es la fase de infección o la fase donde se empieza ese contagio, generalmente es asintomática. No pasa nada. A lo mucho le puede dar una diarrea, pero cualquier cosa puede dar una diarrea. Entonces va a pasar desapercibida, por decirlo así. Cuando ya viene la fase de la merogonia, que es cuando ya empezamos ese proceso de reproducción, ¿sí? Y que es cuando empieza a coger por esos vasos sanguíneos, va a empezar a ocurrir este daño vascular. Entonces, a medida que va migrando, se va multiplicando y va dañando esas paredes de los capilares, produciendo, pues, digamos que a largo plazo, algún tipo de anemia o deformidad en esa parte donde se está afectando. En las ovejas, pues la infección también es similar a la de los bovinos, es asintomático
Y en la fase de merogonia, que es la reproducción, ya acá es bastante patógeno en ellos. Acá ya empiezan a hacer más daño, son un poco más susceptibles que los bovinos. Entonces, acá, obviamente, estas especies de sarcocistis son un poco más agresivas, son un poco más patogénicas. Acuérdense que yo puedo tener el mismo agente, pero la especie me puede variar en sintomatología. Entonces, unas especies pueden ser sencillamente muy leves, pero hay otras especies que pueden causar bastante daño. ¿Sí? Eso es regla para todo. Entonces, acá en este caso puede producir miositis, que es esa inflamación en el tejido, encefalomielitis, y puede llegar a producir abortos cuando el ganado o la producción que se tiene es de reproducción. Y obviamente, pues como su destino final es el músculo, pues va a producir ese tipo de lesiones musculares donde va a presentarse como algo de inflamación y dolor en los animalitos. Obviamente hay unas que presentan más sintomatologías que otras. En los lechones igual, pero los merontes en las células, o sea, esta fase también de reproducción, en las células endoteliales de los capilares, se ubican ahí. Entonces, así como veíamos acá, estos, que es como el proceso reproductivo, también se le pueden decir los merontes. Entonces, como él empezó acá, empiezan a ubicarse hacia las paredes, ¿sí? Y empieza a haber daño en ese endotelio. Pues obviamente es una estructura ajena a mi tejido. Entonces es una estructura que me está causando daño y me está rompiendo mis células. Entonces obviamente me va a deformar esos capilares o esos vasos sanguíneos. Y en el músculo, o sea, eso es mientras viaja, ¿no? Y en el músculo, pues, puede producirse cualquier cantidad de cambio asociado a un cuerpo extraño. Entonces, inflamación, pueden ser grandes, pueden ser pequeños, puede romper un poco. Entonces, se puede presentar de cualquier manera. Una característica de estos quistes es que son degenerados, o sea, no son así como una estructura así redondeada, por ejemplo, con los cisticercos, ¿se acuerdan que se veía muy bien esa bolita? Sino que estos son un poco más amorfos, por decirlo así, y están rodeados de células inflamatorias que no degeneran el músculo como tal. O sea, acá, miren, en esto, ¿sí ven? No hay como una estructura así redondita, sino se ve una masa ahí. Obviamente todo esto que va a permanecer inflamado, que es esa cantidad de células inflamatorias que van a estar ahí, pero pues no me va a degenerar el tejido, no me lo va a podrir, no me lo va como a dañar como de pronto en otro tipo de tejidos o en otras patologías que después veremos. Y al madurar, estos quistes hacen que esa pared se vuelva un poco más gruesa. Entonces se va a ver como ese delimitado de una membrana mucho más gruesa. Y en una patología, en un examen de patología, pues uno puede determinar que de pronto, bueno, este quiste es un poco más maduro que de pronto este. ¿Listo? Los signos y síntomas, lo que yo les decía, pues cuando no es muy grave, cuando está iniciando, cuando no es una especie muy virulenta, muy patógena, cuando tengo mi animal en unas muy buenas condiciones, pues digamos que como tal, pues las infecciones van a ser más leves. En caso que ya las infecciones sean muy graves, que ya haya demasiado parásito en el cuerpo, ¿sí? Que la infección sea por mucho, entonces obviamente ya van a haber un poco más de complicaciones. Entonces dentro de los síntomas generales, pues anorexia, fiebre, anemia por esa pérdida, por ese daño vascular, ¿sí? Que como me está dañando de todas maneras el tejido pues de los vasos capilares, estoy perdiendo sangre, entonces va a ocurrir esa anemia.
Pérdida de peso, pues obviamente porque no come, por la fiebre, por ese estado, va a perder ese peso. Y falta de inclinación al moverse, ¿sí? A veces sencillamente no se pueden inclinar los animalitos, ni al moverse, ni sentados, ni de lado, o sea, quedan ahí como, como quieticos ahí, como inmóviles. En los corderos, o sea, en los más pequeñitos, ellos adquieren una postura de perro sentado. Eso fue lo más similar, no logré encontrar una foto del perro sentado, pero pues quedan ahí sentaditos y no se pueden mover. O sea, ellos quedan ahí quietos, como no me muevo, me duele todo. Entonces, digamos que es una de las características en los más pequeñitos. Y en caso de lotes que sean reproductores, sí, que sean como esos ganados, esos lotes de reproducción, pues pueden ocurrir ocasionalmente abortos. En los animales, en los bovinos es muy similar, ¿sí? Esa falta de inclinación al moverse, o sea, quedan ahí como tan tiesitos que no pueden hacer nada más. Y una de las características principales en los bovinos es que hacia el final de la cola empiezan a perder pelo. Entonces es como una característica, digamos que típica de esta patología en los bovinos. También se puede presentar un edema submandibular, puede ocurrir exoftalmia o puede haber agrandamiento de los ganglios linfáticos, pero pues digamos que esto, así a simple vista, sin la exoftalmia, digamos que es difícil, porque acuérdese que con fasciola hepática también se produce un edema submandibular, que es que debajito ahí de la mandíbula aparece una bola. ¿Mm? Entonces, digamos que no nos ayudaría tanto para un diferencial. Y también en caso de, dime, Una pregunta. dime, ¿Qué es exoftalmia? exoftalmia, sí, es difícil de pronunciar, es cuando se brotan los ojitos. ¿Se han visto personas o animalitos que parece que se les fueran a salir los ojos? O los pinchers. Ah, Entonces, es esa forma, por ejemplo, en las vaquitas se les salen así, o sea, no es que se salga literalmente, voló el ojo, pero sí sobresalen de su ubicación. ok, profe. Ujú. Entonces, por ejemplo, esa sí podría ayudar. Entonces, digamos, tengo una vaquita con pérdida de pelo al final de la cola y de pronto tengo exoftalmia, pues probablemente me queda más fácil sospechar. Pero, por ejemplo, con estas, pues, ¿cuántos producen anorexia? Casi todos. ¿Cuántos producen fiebre? Casi todos. Anemia, pues, muchos. Entonces, ahí es donde tiene uno que ir empezando como a hacer como algún tipo de diferencial para saber a qué me estoy enfrentando. En los cerdos ocurre de una manera un poco más diferente, ¿sí? En los cerdos ocurre una fiebre que se llama fiebre bifásica, ¿sí? En esa fase aguda, o sea, se infectó y puede producir ahí sus síntomas, y ya en esa fase aguda, que es como donde se está revelando la enfermedad, ocurre la fiebre bifásica. Esa fiebre bifásica, ¿qué es? Es como medio fiebre, paró y volvió y medio fiebre, ¿sí? Entonces, más o menos hacia el día 5 o 9 me dio fiebre. ¿Sí? Le dio fiebre al pobre cerdito. Pasó la fiebre. 2, 3 días después, volvió y le dio la fiebre. Incluso terminando como esa fase aguda, puede volverse a presentar la fiebre. Entonces, digamos que esa es una de las características, por ejemplo, que no habíamos visto. Esa fiebre bifásica. Y en una segunda fase, que es posterior a esto, pues va a presentar apatía, ya puede empezar a presentar problemas respiratorios, ¿sí? Esa disnea, anemia, cianosis en la piel. ¿Alguien sabe qué es cianosis? No, profe. Cianosis es cuando uno se pone morado por falta de oxígeno. ¿Mm? Entonces se va a ver
esa piel moradita, es como apriétense ustedes un dedito, amárrenselo con una cuerdita, ¿sí? Que no llegue irrigación. Hagan el ejercicio ahí todos para que se despierten de paso. Aprisionense un dedito, una falange. Entonces, eso empieza a ponerse rojo y después empieza a ponerse como morado, ¿sí? Como no hay suficiente oxigenación, entonces tiende a perder ese oxígeno y obviamente a largo plazo pues puede producir una necrosis o una muerte de ese foco porque no llegó ese oxígeno y no se puede como respirar. Entonces, por ejemplo, a veces cuando uno va a una cirugía o eh, tiene algún proceso respiratorio, los niños, lo que sea, a uno lo primero que le miran son las uñas. ¿Mm? Que si se ponen moraditas es porque yo tengo un problema respiratorio. O esos niños que tienen esos procesos de asma, por ejemplo, que se les ponen los labios súper morados, las uñas súper moradas, las uñas de los pies súper moradas, es porque el oxígeno no es suficiente para alimentar todo el organismo, ¿sí? Entonces es realmente falta de oxígeno y pues en los cerditos se va a manifestar en la piel, ¿sí? Ellos también pueden producir espasmos musculares, o sea, están ahí como que le brinca o quedan ahí tiesitos. Y también pueden tener como hiperexcitabilidad, o sea, cualquier cosita sea de hipersensibilidad, cualquier cosita ya les va a hacer mal, los va a irritar, los va como a fastidiar de una manera como que con mirarlo y ya, así como a veces uno se pone, las mujeres cuando nos ponemos intensas, peor, más o menos así. Y pues va a llegar un momento en que ellos van a estar totalmente postrados porque no, pues ni fuerzas, ni ganas, ni nada van a tener. Y también puede producir aborto en producciones o en lotes de reproductores. El diagnóstico, lo que yo les decía, pues es básicamente de una manera accidental, ya tiene que manejar o manifestar alguno de estos síntomas para que uno diga, sí, me voy a hacerle un diagnóstico porque sospecho que es sarcocistis, pero pues cuando hablamos a nivel de músculo, a nivel, digamos que crónico, pues va a ser accidental buscando otra cosa, o sencillamente cuando ya yo tengo las canales, los animalitos ya para la venta y cuando los estoy tajando, pues me doy cuenta que tengo unos quistes ahí bastante asquerosos y, miremos a ver qué puede ser esto. Y ahí se pueden, digamos que presenciar o evidenciar esos quistes. Y pues digamos que los microscópicos, pues va a ser un poco más difícil, ¿no? A no ser que la gente sea muy minuciosa y revise perfectamente cada estructura del músculo. Uy, no, esto está como raro, hagámosle una patología. Pues eso, digamos que no pasa con frecuencia. Idealmente, pues, pruebas moleculares como la PCR, obviamente tiene que ser muy específica porque tiene que ir dirigida hacia la especie que quiero buscar, o de pronto me puedo ir por un gen un poco más genérico eh, que me diga como si es sarcocistis, pero volvemos a tener el mismo problema. No se hace con regularidad ni nada, entonces es difícil. También se puede hacer por ELISA, por inmunofluorescencia, pero pues se van a presentar reacciones cruzadas entre especies, ¿sí? Yo pensaría, o sea, a nivel mío, de mi forma, que sí puede ser útil porque pues obviamente cada especie de parásito tiene predilección por una especie de hospedero, ¿sí? Si es cerdo, si es ovino, si es bovino, pero pues si ya me dice que es sarcocistis, pues obviamente ya puedo empezar a tratarlo, a manejarlo y sobre todo a controlarlo. ¿Mm? Tratamiento, no hay un tratamiento eficaz que diga así como, bueno, ya voy a acabar con todos. Cuando ya hay brotes, que ya tengo mi población pues como muy infectada, entonces ya se da como un profiláctico que es como Aprolium, que es por un mes, ¿sí? A todo mi ganado. Y que es importante, como en todo lo que hemos visto durante todo este semestre,
y durante todas las asignaturas prácticamente de infectología como tal, higiene. Cómo la gente maneja sus atos, cómo manejan sus galpones, cómo manejan sus granjas, ¿sí? Y acá, como de todas maneras, los perros y los gatos están ahí como tan pendientes y son esos huéspedes que están ahí, digamos que acechando, y pues en las heces de estos perros y gatos puedo encontrar el parásito, pues tratar de alejar a mi ganado de mis perros y gatos, porque pues ellos se van a orinar ahí, se van a hacer popo ahí, entonces pues obviamente van a infectar el suelo, el pasto, lo que sea, y pues ahí va a empezar el consumo. Dentro de la epidemiología no es que se sepa mucho, no es que se haya estudiado así, mejor dicho, no, hagámosle como por ejemplo toxoplasma, ¿sí? Precisamente porque no es una sintomatología frecuente, puede pasar desapercibida. Pero entonces, en los mataderos sí se pueden empezar a ver. Y si se va a hacer una asociación, por ejemplo, de las canales que salen y tienen estos quistes, entonces usted tiene perros que otros animales tienen en su granja que están en contacto con los animales directamente o que están en contacto con el alimento pues de una manera más indirecta. Entonces lo que va a pasar es que pues digamos que se ve esa relación de transmisión por los perros. ¿Mm? Digamos que estos son estudios básicos que digamos que es como un brochazo de lo que pueda pasar, pero hasta que no se haga como un estudio con un número de población adecuado y todo eso, pues no se pueden calcular como ese tipo de variables. Digamos que se sospecha o se intuye, ¿cómo le podría decir? Como que podrían pensar, mejor dicho, se puede pensar que eso sin aceptar o sin decir es así, punto. ¿Sí? Solamente es como una sospecha. Se ha visto, por ejemplo, o sea, en relación a esto, que los perros pastor, que son los de granja, los que están ahí como en ese hábitat, transmiten el Sarcocistis bovicanis, ¿sí? Y que en los gatos que se las pasan en las granjas transmiten el Sarcocistis bovifelis. Entonces, en estos sí se han descrito. Entonces, ¿cuál es la solución acá? Pues cocinar bien la carne. Y ya lo hemos visto no solamente por esto, sino por bastantes parásitos. Cuando se han visto brotes agudos, o sea que de un momento a otro como que todos empezaron a manifestar síntomas como los que les mencioné, que ya un poquito más, más agudos, se ve sobre todo en ganado que ha sido, o sea, que no ha tenido como un contacto con perros y gatos, y uno dice, pero ¿cómo así? Si se supone que los perros y los gatos son los que le transmiten al ganado, pero en mi criadero, pues yo no tengo ni perros y gatos, ¿qué está pasando? Entonces, probablemente se expusieron en algún otro lado, o sea, pasando de una cerca a otro, llegó alguien, llegó un perrito de casualidad. Y como ellos no han estado expuestos, digamos que no tienen como una inmunidad como tal. Es más fácil que mis animales creen cierta resistencia cuando tengo perros y gatos transmisores, porque de a poquitos están siendo infectados, a que de pronto llegó uno sanito, 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 y tuvo contacto con un esporocisto, y obviamente puede manifestar la enfermedad un poco más grave. Estas son todas las, bueno, no todas, son la mayoría de las especies que pueden haber. Entonces lo que les digo, pueden estar en humanos, en primates, en perros, en lobos, en coyotes, en caballos, conejos, cabras, o sea, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Obviamente su ubicación principal es a nivel de músculo, pero por ejemplo en los caballos se puede presentar
a nivel del sistema nervioso central. Es este sarcocistis neurona, y lo llamaron así precisamente porque, digamos que lo detectaron en el cerebro de un caballo. Entonces, como, sí, o sea, digamos que su sitio ideal es el músculo, pero en este caso, pues obviamente se fue para otro lado. ¿Y qué implica? Pues que esté en otro lado, pues principalmente en el cerebro, que haya daño nervioso y manifestaciones nerviosas. Listo, esto es de sarcocistis. Obviamente hay muchísimo más tema al respecto. Estas son las generalidades como tal, ¿sí? Porque pues lo que les digo, o sea, no podemos estar ahí como, sí, si busquemos eso es un Yorrini. No, pues obviamente no lo sabemos. Y pues obviamente por regiones van a haber más o van a haber menos. Acá en Colombia pues realmente hay bastante de todo. Listo. El otro parásito, acá ya nos vamos al otro extremo, que ya es la parte más grande, ¿sí? Que es la hipoderma. También hay muchas especies de esta. Entonces, ¿qué es esa hipoderma? Es esas larvas que dañan el ganado principalmente, ¿sí? Esas miasis que producen esas infestaciones tan horribles en los animalitos. La subfamilia es la hipodermatine, ¿sí? Que es como la grande, la que abarca muchísimo. Existen dos principales géneros, obviamente hay más, pero digamos que los principales, que son los más comunes o los más frecuentes, que son el género hipoderma, ¿sí? Que son esas moscas chirriadoras, que esas son las que uno conoce, las que ve en las granjas donde hay ganado, que son esas horribles, o larvas de ganado. La mosca pues obviamente es el adulto, el animal adulto, y las larvas pues es una de sus fases de desarrollo, pero es, digamos, que la que más nos genera o la que nos importa, porque es la que nos está generando ese daño a nivel de tejido. Y el otro es el género Gevalskiana, que son los conocidos como gorjeos de cabra. Gorjeos es como ese sonido, como esas bolas ahí que suenan dentro de la piel. Entonces, pues obviamente existen diferentes especies, y cada especie, digamos, que va a ser específica de un animal, de una especie animal. Pero, por ejemplo, pues para nosotros, para nuestro caso, nuestra epidemiología y digamos que a nivel de producción, pues obviamente es muy importante el hipoderma bovis y el hipoderma lineatum, ¿sí? Son los que más se ven en el ganado y los que más afectan, pues lo que yo les decía, uno no tiene animales para tenerlos ahí de mascotas y gastarle todo lo que se come, por ejemplo, una vaca, ¿sí? Generalmente, pues son ganados y son productores, a lo que hay que ganarle o es con algún beneficio. Entonces, por eso cobra, digamos, que más importancia a nivel de ganado. Obviamente, pues también hay unos que afectan perros, afectan los gatos, y pues que son estos que están como más en contacto con el campo que por ejemplo, los domésticos que uno tiene acá. Entonces, esa hipoderma, ¿sí? Es esa larva del ganado resno. Larva de ganado o resno, yo no sé si ustedes lo habrán escuchado, por ejemplo, los que tienen ganado, los que manejan, digamos que plantas o tienen como ese contacto estrecho con ese tema, pues son esos conocidos como larva del ganado, o los nuches o todo esto. Filum es artrópoda, estamos hablando de una mosca, clase insecta, familia Ostridae. ¿Dónde se van a ubicar? Se amañan muchísimo en tejidos subcutáneos, o sea, debajo de esa primera capa de la dermis, pero siempre se van a ubicar hacia el canal espinal, ¿sí? Por donde están las vértebras. Ahí en esa partecita se amañan muchísimo. Y también se pueden ubicar y se amañan bastante
hacia los músculos del esófago. Estas moscas, ya las adultas, las que uno puede ver por ahí que son súper fastidiosas, son grandes, tienen un abdomen cubierto de pelos como amarillo naranja y son similares o asemejan muchísimo a una abeja, perdón. ¿Mm? Es como si se mimetizaran ahí o se camuflaran haciéndose pasar por abejas. ¿Mm? Y están ahí todo el tiempo rondando a ver a qué animalitos puede picar. Los adultos no tienen piezas bucales que funcionen. No son como de pronto otros géneros de moscas que como que les sirven. O sea, tienen ahí su probiosis y su prosis y ahí es donde toman lo que tienen que tomar y ya, no tienen gran cosa. Obviamente toda esta parte taxonómica, ¿sí? Esta es la Hipoderma bovis, esta es la Hipoderma lineatum. Eso, por ejemplo, lo que yo les decía, los entomólogos son expertos en que cogen un ala de estas y le miran, si ven acá todas estas rayitas, son las nervaduras de las alas. Y por esa posición y por la cantidad pueden decir, ah, no, esto es una Hipoderma bovis, no, esta es una lineatum. Obviamente para llegar uno allá, pues tiene que tener bastante experticia, ¿sí? Pero digamos que tiene características taxonómicas para su identificación. Ya para el desarrollo larvario, que es lo que les digo que de cierta forma nos interesa en el sentido que nos va a producir la enfermedad, ¿sí? Entonces lo primero pues van a ser esos huevos, ¿sí? Que son así, yo no sé si ustedes han visto en el ganado, todos estos punticos que son como una especie de liendras gigantes y esto lo que va a hacer es que se van a fijar a la base del pelo, ¿sí? Dependiendo de la especie con la que yo esté tratando, Bovis lineatum, por ejemplo, hay unos que solamente va a haber uno por pelito, ¿sí? Un huevito en cada pelo, pero hay otros que pueden hasta 5 huevitos por pelo. Entonces, ellas tienen como esa habilidad de pegarse, de anclarse ahí a los pelos, ¿sí? Tienen como una estructura o como una sustancia gelatinosa que ayudan ahí como a irse prendiendo e ir migrando hasta poderse meter al tejido. Ya cuando está en el tejido, ya entonces viene la larva en estado 1, que estas se amañan bastante en el esófago, por ejemplo. Y estas larvas son transparentes totalmente, son muy alargadas, se les puede ver todo lo de por dentro, ¿sí? Ahí ya se puede ver, no sé si ustedes alcanzan a ver que se pueden ver estos segmentos, básicamente son 11 en su mayoría, tienen como esas, hagan de cuenta como ese cosito de Michelin, esa propaganda de Michelin, que eran solo rollitos, hagan de cuenta más o menos eso. Tiene acá como todo esto, ahí ya empieza como a tomar formitas. Entonces ahí ya le empiezan a salir espinas, ¿sí? En cada segmento, y unas van hacia atrás, otras van hacia adelante, y eso lo que ayuda es que ellas se puedan empezar a mover. Es como si se adhirieran por esos pelitos por el tejido y se pudieran ir metiendo hacia cada tejido, pues a migrar a donde ellas tienen que llegar. Cuando ellas empiezan, van a tener más o menos un tamaño de 1 milímetro, o sea, son muy pequeñitos. Y ya cuando están un poco más grandes, o sea, ya cuando llegan como al final de esta etapa de la L1, pueden llegar a medir 1.5 centímetros. O sea, es como el tamaño de una uña de uno, más o menos. Ellas tienen un aparato bucal que es como un espolón, que es como unos ganchitos que tienen, ¿sí? Y pues eso es lo que va a ayudar a que ellas se fijen y se agarren. Cuando ya van avanzando, ya viene la etapa de larva 2, ¿sí? Ya acá empiezan a tomar otra formita, empiezan como a engordarse en un poquito más, ¿sí? A hacerse más, más barrigonas, por decirlo así, más anchas hacia el lado del centro. Puede medir 10 milímetros por 4 de diámetro, 4 o 5.
acá el color ya empieza a aparecer, ya empiezan a ser un poco más amarillas, entre amarillo blanco, y empiezan a aparecer o se le empiezan a presentar unos movimientos contráctiles, que es, yo no sé si ustedes han visto alguna vez esas larvitas que se empiezan a mover chistoso, ¿sí? Como de un rabito y luego se pasan como esas oruguitas, más o menos, ¿sí? Empiezan ellas como a moverse y con todos los pelos que tienen, todas esas espinas cuticulares, pues eso ayuda a que ellas se vayan fijando y vayan andando buscando su sitio. ¿Mm? Cuando ya pasan al estado larvario 3, ya son más gruesas, ya tienen como una forma de barril, ya son bien gorditas, los segmentos obviamente se ven muy bien, ¿sí? Ya se diferencian, tienden a tomar esta forma un poco más cóncava, así, hacia un lado, o sea, este lado queda plano, pero le empieza a salir acá como una jorobita. Pueden llegar a medir unos 30 milímetros de largo. Ahí se ven muy bien esos 11 segmentos, ¿sí? Que se formó desde la primera eh, fase, ¿sí? Esas espinas empiezan a engrosarse un poquito más, ¿sí? Porque obviamente ya necesita un poco más ese agarre, son más grandes y más pesadas, por decirlo así. Y empiezan a cambiar de color. Entonces, ese color va a depender del momento del desarrollo en el que ella está. Entonces, apenas pasa de estado larvario 2 al 3, es un color más cremita, un color un poco más pálido, y a medida que va creciendo, pues se va oscureciendo hasta llegar a un color marrón que puede ser oscuro, y en el momento que sale, esto se va a volver casi negro. ¿Mm? Estas yo creo que ustedes sí la han visto, son esas famosas larvas que para mí son asquerosas. Eh, Todos estos pelitos que son oscuros, obviamente hay diferentes especies de moscas y de larvas. Entonces, estos colores o esta dirección de estas espinitas, de estos pelitos, pues le ayudan a uno a identificar el tipo de larva o la especie de la mosca con la que se está tratando. ¿Mm? Entonces, cuando ya salen de acá, o sea, estas larvas son las que van a salir del animal, ¿sí? De la piel, son esos eh, que salen, van a tornarse un color oscuro y se van a convertir en pupas, ¿sí? Esta pupa es prácticamente el último estadio de las larvas de estos animales, ¿sí? Eh, Van a quedar ahí inmóviles, o sea, van a quedar como un cascarón, básicamente. ¿Mm? Son aplanados en la parte anterior, o sea, este cosito de acá, pues obviamente se va a manifestar y va a quedar como una piedrita, ¿sí? Entonces, aplanados acá, pero tienen un, o sea, más o menos esto, ¿sí? Acá va a ser plano y acá pues obviamente se le va a ver como la forma, ahí se ve la forma de los segmentos. Ella ya tiene un opérculo, esto es el opérculo, que es como una aperturita. Ahí ellas las van a tener acá, obviamente acá es más grande, y ella se va a quedar ahí hasta que salga la mosca. ¿Mm? Entonces por acá va a salir esa mosca adulta que a las 24 horas ya puede empezar su ciclo reproductivo y poner cualquier cantidad de millones de huevos, y volvemos a empezar con todo este ciclo. Entonces, ¿qué pasa cuando estos larvas están en el tejido? Entonces, acá a diferencia, ¿se acuerdan que yo les dije acá en los arcocistes que ellos no producían ese daño, que no degradaban el músculo? Acá sí, ellas sí van a degradar la piel. Cuando ellos están desde este estado, se les ve obviamente todos los órganos, y dentro de los órganos, en el intestino delgado, bueno, es verde, se ve una sustancia verdosa como gelatinosa. Resulta que esa sustancia verdosa gelatinosa
que obviamente va a estar en todas las fases, es la que va a salir o es la que va a botar ese gusano, ¿sí? Esa larva, a la piel, y esa vaina quitinosa, gelatinosa, verdosa, pues prácticamente va a derretir esa piel, ¿sí? Esa piel perforada. Entonces, su principal característica pues es la degradación, ¿sí? De esas pieles y esa condensación de las pieles, como si la derritieran con calor, o cuando ustedes ponen algo, un ácido muy fuerte en, no sé, en plástico que se derrite y luego se condensa, eso le van a hacer ellas. La L3, que ya es el último estadio antes de salir, ¿sí? Entonces, empieza a dañar toda esa carne que está alrededor. Entonces, acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Recortar ese canal, ese tejido, y va a quedar así, un tejido gelatinoso, verdoso, y a eso se le conoce como gelatina de carnicero. Entonces, probablemente, ay, no, venga, mire, tengo acá una infestación tenaz, mis animales tienen esas larvas, y están presentando en su piel la gelatina de carnicero. ¿Mm? Entonces, ellas entran a la piel, empiezan a derretir esa piel, y ese tejido literalmente se va a ver verdoso, gelatinoso, que es por esa misma sustancia que tienen las larvas dentro, ¿sí? Pueden también observarse hacia los músculos, a los tejidos submucosos esofágicos infestados, dependiendo hacia dónde vayan a ir migrando esas larvas. Cuando son las moscas adultas, digamos que nuestro principal daño, pues obviamente imagínense que entre a la piel y produzca esto. Pues sí, son las larvas, pero cuando las moscas adultas están por ahí rondando, si a uno le fastidia ese zumbido de esas moscas, resulta que los animales como que ya saben que cuando ellas están, a eso ellas ya les causa pánico. Entonces, ellos empiezan a poner muy nerviosos, empiezan a salir volando, corriendo, ¿sí? Y digamos que las lesiones ya son secundarias a ese pánico en el que ellas entran. Entonces, por ejemplo, cuando tembló, ¿y qué hace uno? Pues la gente cuando entra en pánico sale corriendo y hasta se botan por las ventanas. Entonces, el daño no es por eso literalmente, sino porque se afectó con otra cosa, se tiró de un segundo piso y se fracturó. En este caso, los animalitos apenas sienten el zumbido de estas moscas, pues ellos empiezan a correr y se estrellan entre ellos, se lesionan con lo que encuentren, con los postes, con los alambres de púa, pues con las cercas. Si las cercas, por ejemplo, tienen electricidad, pues obviamente también se van como a electrocutar. Entonces los daños van a ser secundarios a eso, porque ya saben que esas moscas les hacen daños y ellas tienen proboscis grandes, y pues los animalitos saben qué es lo que les está pasando. En el caso, por ejemplo, de vacas lecheras, empieza a disminuir esa producción de leche. ¿Mm? O las que son para reproducción o las que son para consumo, no hay un crecimiento como adecuado. Entonces son esas vaquitas que se estancan, que como que no avanzan, como que están achiladitas. eh, y es porque no pueden comer a gusto, ellas sienten dolor. O sea, por más, digamos que los bovinos tienen un umbral del dolor bastante alto, ellos no, uno cree que no les duele nada, pero pues imagínense que esto les esté pasando todo el tiempo, imagínense el dolor que está causando. Entonces, obviamente, ellas dejan de comer y dejan, pues obviamente, de crecer, por decirlo así. Eh, estas moscas además son bien agresivas, ¿sí? Esas son de esas que no se van y no se van y se pegan ahí al animal, y como que quedan ahí, los atacan, se van, vuelven, se van, vuelven, pero están ahí todo el tiempo intentando picar a los pobres animalitos. Los signos, pues obviamente, cuando está el huevito, no hay un signo
aparente ni nada, solo pues lo que uno pueda ver, pero pues si tengo un lote gigante de ganado, pues obviamente yo no lo voy a ver, o no me voy a poner una a una de la cantidad de vacas que tengo. Pero cuando ya empiezan a aparecer esas larvas, ya empiezan a aparecer estos nódulos, pues obviamente ya son bastante evidentes. De hecho, uno puede verlas de lejos. Ahí sí uno no necesita ni siquiera ser veterinario para poder ver estos nódulos que se les ve a las vacas. Cuando ya la infección, pues obviamente es grave, era lo que les decía, no hay un crecimiento adecuado, no hay una buena producción de leche. Obviamente, ¿esto en qué traduce? En pérdidas económicas. Y pues, si un ganadero dice, no, usted no me está creciendo, ¿yo qué hago con este animal? Pues probablemente fusil. Y en la presencia de la larva 3, que es lo que les digo que ya es la más grande de las larvas, entonces pues va a formar estas hinchazones, estas induraciones ahí, y esto es lo que se conoce como gorjeos, ¿sí? Esos gorjeos son como ese rellenito ahí, esa bola ahí de los pobres animales. Y lo que yo les decía, una de las ubicaciones pues es esto, ¿sí? Esta es hacia la parte vertebral del animal, esta es la parte vertebral del animal, y a ellas les fascina hacerse ahí. Uno, también es porque a la mosca le queda más fácil picar ahí, ¿sí? Y esto, por ejemplo, son los daños que puede producir, realmente son esos huecos que produce pues tanto por la picadura como por el daño y el crecimiento de esa larva, comiéndose ahí todo lo que necesita y dañando todo el tejido. Entonces, dentro de los hallazgos, pues acá sí son evidentes. Entonces, se pueden ver las larvas debajo de la piel, ¿sí? Que la gente si se ve, digamos, alguna aperturita, un huequito, pues por ahí se puede sacar o le inyectan, por ejemplo, hay una pomada aquí, no estoy haciéndole promoción a nada, pero sé que hay una pomada que se llama alfa, que huele hartísimo, entonces a veces le ponen como esas cremas súper olorosas ahí alrededor de donde están esos gorjeos, y pues obviamente la larva no resiste y empiezan a salir. O se les puede poner aceite porque pues como ellas sí tienen un aparato respiratorio. Entonces, como que, uy, no, yo me estoy ahogando acá, tratan de salir. Entonces es como una forma de cogerlas. Por lo que les decía, pues esto puede ocurrir en humanos, puede ocurrir en perros, puede ocurrir en otro tipo de animales, en ovejas, ¿sí? Que estas, digamos que causan más daño, pues es a nivel de producción, ¿sí? Pero digamos que el mecanismo es muy parecido. También se pueden encontrar los huevos en el pelo, si yo veo que definitivamente este pobre animal no creció la leche grave y le veo esa pobre piel ya llena de esos nudos, pues obviamente empieza uno ahí sí a buscarlos y puede encontrarse esos huevos en el pelo. Entonces, obviamente, digamos que es más fácil. También se puede hacer inmunodiagnóstico por pruebas de ELISA, pero pues digamos que es como para tamizar una población en general, ¿sí? Y no es que sea tan utilizado, porque digamos que ya con esto es evidente. Ya en la patología, esas larvas pues van a inducir obviamente inflamación tisular pronunciada, por eso la bolita que se forma. Entonces, está la larva, está inyectando toda esa vaina, ese líquido verdoso, gelatinoso, pues ¿qué va a hacer el organismo? Pues ir a tratar de ver qué está pasando y ver cómo trata de equilibrar esta infección, y pues lo que se va a ver es una inflamación pronunciada. Esa producción de una cavidad engrosada revestida de tejido conectivo que rodea la larva. Entonces, aparte de todas las células proinflamatorias, pues entonces ese tejido conectivo va a empezar como a endurecerse, como a engrosarse, como a cicatrizar, por decirlo así, ¿sí? Entonces, la mayoría pues son de tipo eosinofílico, ¿sí? Es un parásito, es grande, necesitamos que esos gránulos maten algo que es muy grande, porque pues son muy grandes esas larvas.
Y pues obviamente es como todo el tejido conectivo, más las células inflamatorias, más los eosinófilos, pues va a volver es como tipo cicatrizal, ¿sí? Como una cicatriz que le queda ahí uno brillantico, como queloide, algo así, sin ser queloide. Eso es lo que se puede manifestar, es lo que se puede ver en una patología. Lo que les decía, pues hay reacción celular, principalmente eosinofílica. En el caso, por ejemplo, que las larvas mueran, que también es un complique, ¿sí? Entonces, en el canal espinal, que es donde ellas se amañan muchísimo, cuando la larva muere, libera una sustancia de proteolicina, ¿sí? Que es demasiado tóxico. Proteolicina, lisis de proteína, ¿no? O sea, de esa piel. Entonces, si la larva muere, empieza a liberar esta proteolicina, que es muy tóxica, y como está aquí cerquita al canal espinal, entonces puede afectar directamente ese canal espinal, esa columna, y puede causar una paraplegia en los animalitos, ¿sí? Por eso es que uno tiene que mirar, en este caso también, pues, cómo se va a tratar esa larva, y no dejar que se muera porque pues me puede causar efectos adversos mucho más graves. En caso, por ejemplo, que la larva muera no hacia el lado del canal espinal, sino en otro lado, en otro lugar del cuerpo del animal, puede provocar anafilaxia, choques anafilácticos, ¿sí? Si los animales ya están sensibilizados, o sea, digamos que el animalito ya conoce algo de estas larvas y resulta que se rompió, pues obviamente ellos van a venir a querer calmar esta infección, y pues lo que van a hacer es irse para el otro lado y terminen produciendo un choque anafiláctico en los animales. Entonces, por donde lo miren, vivas o muertas, causan daño. Para el tratamiento, entonces, eh, digamos que las moscas adultas son susceptibles a insecticidas organofosforados, ¿sí? Sistémicamente activos. Estos son básicamente organofosforados, son como esos venenos que se utilizan, por ejemplo, para zancudos, para, para moscas, para todo esto que se aplican como en el ambiente, o en este caso se pueden aplicar en el lomo del ganado, que es donde ellos más se amañan, lo que les decía, porque pues a las moscas les queda muy fácil picar ahí, o se amañan bastante ahí, y se absorbe sistemáticamente. Entonces ahí los pueden ir eliminando, obviamente son dosis controladas, ¿sí? Y un tratamiento controlado para que no vaya a pasar lo que les decía acá, que pues libera todas las proteolicinas de todas y terminamos muertos todos. También son sensibles a las lactonas macrocíclicas, ¿sí? Como la abamectina, ivermectina, doramectina, y estos se pueden administrar ya sea por inyección, por subcutáneo, o se puede aplicar así como estos vertidos ahí dentro de las lesiones. Entonces, aplicar ahí dentro de la lesión para que ellas empiecen como a morir ahí dentro de esto. La epidemiología, pues obviamente estas moscas ocurren en verano, pero pues nosotros tenemos verano todo el tiempo. ¿Sí? Y tenemos regiones ganaderas, ¿sí? Sobre todo de sitios calientes a nivel de costa, en regiones muy, muy húmedas. Entonces, obviamente para nosotros, todo el tiempo, ¿sí? En ciertas regiones. Entonces, obviamente es donde más moscas hay. Cuando son más activos es entre más calor haga, pues más moscas hay, que es cuando ustedes se van allá para Girardot y qué fastidio esas moscas que no le quitan a uno encima. Claro, entre más caliente y más húmedo, pues ellas más se van a amañar. ¿Sí? Y lo peor es que estas moscas tienen una capacidad de dispersión que pueden viajar más de 5 kilómetros. Dice que es limitada, pero es que 5 kilómetros, una mosca picando en 5 kilómetros todo el ganado que ve ahí, pues calculen la cantidad de daño que puede hacer o la cantidad de animalitos a los que pueden picar
en ese periodo corto. Entonces, dentro de su ciclo, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, llegó la mosca, vino y picó al animal. Lo va a picar a cualquier lado, pero a ella les gusta mucho esta parte, ¿sí? En la parte inferior de las paticas. Entonces, ahí ella va a empezar a poner más de 100 huevos, ¿sí? Entonces, ahí está ese huevito que tiene lo que yo les decía, esa sustancia que la ayuda a anclar a ese pelo y que de paso, pues la ayuda a ir migrando, ¿sí? De su patica para que entre al tejido y con eso ya empieza, por ejemplo, acá la larva 1, ¿sí? Que era esa larva transparente que veíamos, ¿sí? Que tiene, ya empiezan a aparecer esos pelitos, ¿sí? Esos ganchitos bucales también, y empiezan a segregar como esas enzimas protolíticas, porque pues obviamente ella se tiene que agarrar, pero también tiene que ir rompiendo, como, ellas son como excavadoras por excelencia, y eso es lo que ellas intentan hacer, excavar dentro del tejido, y para eso utilizan sus enzimas protolíticas, sus ganchos, sus espinitas ahí para irse poniendo. Entonces ya ella empieza a migrar a través de la piel hasta que llegan acá, que era donde yo les decía, que era el canal lumbar. Ellas se amañan muchísimo, así como entre vértebra y vértebra, ¿sí? Para ellas este es el sitio ideal. Ahí empiezan a madurarse, ¿sí? Desde el estadio 1 hasta que llega al estadio 3. Acá ya empiezan a presentar como, o sea, como a madurar pues su sistema respiratorio, ¿sí? Y acá pues ya son totalmente aerobias, ya necesitan de ese oxígeno. Entonces ya ellas empiezan a ir buscando esa saliva, uno, pues obviamente para recibir el oxígeno, y dos, pues porque cuando ya llegue acá, ¿sí? Es cuando ya va a salir. Entonces, empiezan lo que les digo a perforar, a excavar ahí por todo esto, hasta que ya está lo suficientemente grande, se cae al piso, ¿sí? Ya sabe que se tiene que ir, ya se vuelve una pupa, que es como esa estructura, como una cunita bastante gruesa y es negra y horrible, y ya por acá es donde emerge otra vez la mosca adulta. Entonces, lo que les decía, ya nace y a las 24 horas ya puede ser apareada y ya puede empezar a poner los más de 100 huevos por cada picadura. ¿Mm? Y este es el ciclo de la hipoderma como tal. ¿Pregunta hasta acá? Profe, lo de las moscas también puede afectar a los humanos, ¿cierto? Sí, por ¿Qué? ejemplo, a ¿Los veces, dime, nacidos? Creo que es lo mismo. ¿la que perdóname? Los nacidos, creo que le dicen. No, los nacidos realmente son celulitis o forunculosis, que es cuando se tapa un poro y, y se mete una bacteria ahí, o sea, se infecta con una bacteria y se tapó ese poro y es como un grano, como un barrito gigante, pero interno. O sea, hagan de cuenta un barro ciego gigante, ¿sí? Que está por dentro. Estos son los que, yo no sé si ustedes han escuchado los famosos nuches, porque acá sí se ve el opérculo, sí se ve un puntico. Entonces, lo mismo, la mosca, por ejemplo, yo esas moscas así grandísimas las detesto y trato como que no me miren, no me toque, porque en un descuido esas moscas lo pican a uno, ¿sí? Y pasa lo mismo que pasó acá con la vaquita, ¿sí? Hace todo su proceso y las personas empiezan, ve, me rasca acá, ay, tengo piquiña, ay, me duele, ay, tengo como inflamado, pero al principio uno no se da cuenta. Cuando ya empieza esa larva a madurar, entonces ya se ve, ya se empieza a ver como un puntico. ¿Cuál es el mío? Dime, Dani. Ah, ok. Se ve como un puntico ahí, como negrito, y pues obviamente uno como que no sospecha qué es eso, ¿sí? No me ve tan raro.
y se empieza a producir como si fuera un barrito, obviamente grande y en cualquier parte del cuerpo. Entonces, cuando uno sospecha, yo dije, no, yo estuve como en la finca, yo estuve allá y eso había pantano, o sea, como que uno empieza a sospechar y empieza a ver, y uno a veces, o sea, cuando ya digamos está en el estadio 3, ella se empieza a asomar. O hay momentos, digamos, como que de más calorcito, ella se empieza a asomar y se ve ahí como un puntico. Y pues cuando uno no sabe cómo, bueno, pasa, como, ay, no, y esto me sigue picando, y pues obviamente se pone rojo, se inflama, pues todo el proceso que ya vimos. Entonces, hay gente que va al médico, hay gente, por ejemplo, del campo que ya las ven, ay, no venga, lejito esa vaina, que eso es un noche. Entonces, se puede con una pinza, pero se corre el riesgo de que se rompa. Y al romperse, libera estas proteolicinas y causan pues más daño alrededor. Entonces, ahí lo que hacen es quitarle el oxígeno o poner una sustancia con un olor bastante fuerte, por ejemplo el vaporú, que es bastante fuerte, pues ellas no lo van a tolerar, o se le pone un poquito de aceite y ellas van a empezar a salir, pero ya tiene uno que tener como esa sospecha. Y ya pues obviamente sale y guácatelas porque dejan literalmente el hueco. De hecho, hay tratamientos, yo no sé ahorita, pero hace tiempo yo sabía que había tratamiento, no de la hipoderma, pero sí de una larva de una mosca, que como les dije, ellas van comiendo y van entrando, ¿sí? Y hay unas larvas que literalmente se comen todo el tejido. Entonces, en pacientes, por ejemplo, diabéticos, que se gangrenan tan feo, que les da ese conocido pie diabético, que es literalmente podrido esa piel, el tratamiento es con larvas, ¿sí? Porque las larvas se comen todo ese tejido necrótico y limpian, entonces no permite como que avance. Obviamente imagínense cómo ha de quedar esa piel. ¿Sí? Entonces, pero eso es básicamente lo que hacen ellos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, esto tienen solamente los hospederos definitivos, ¿verdad? Depende de la especie. O sea, no hay Dime. Ah, ok. Ellos, como es, digamos que acá ya estamos hablando de un animal grande. Sí, sí. Comparamos, por ejemplo, con un protozoo, con un gusano. Esto ya es un animal grande. Entonces, es un ciclo directo, básicamente. Listo, profe. Pues tenía otro tema para empezar, parásitos sanguíneos, pero creo que nos queda tiempo solamente para el caso clínico. ¿A quién le toca? Profe, nos corresponde a nosotros. Listo, dale. Yo te comparto pantalla, profe. Listo. Es el grupo 6, ¿cierto? Profe, ¿se está viendo la pantalla? Sí, señora. Bueno, buenos días, maestros y compañeros. A continuación vamos a presentar un caso clínico de lo que es la Babesia bovis. En este caso se encuentra mi grupo conformado por Cárdenas Gómez, John Esteban, Contreras Garzón, Sergio Alexander, Jaramillo Acosta, Paula Andrea y quien les habla, Castellanos Escapador y Ana Carolina. Déjenme en un momentico y les pongo en presentar para que se vea más grande. Hoy vamos a hablar de Babesia, era el tema que seguía, pero pues como nos tocó parciales y eso, entonces cualquier cosita en la otra semana aclaramos un poquito más de las babesiosis, ¿listo? Listo, profe. Para tener en cuenta, vamos a hablar primeramente de lo que es la taxonomía de la Babesia SPP.
Bueno, en este caso vamos a hablar del reino, en este es protista, el filo apicomplexa, la clase Aconoidacida, orden Pidoplasmida, la familia Babesidae y el género la Babesia. Bueno, ya para entender mejor lo que es en sí la babesia, vamos a hablar acerca de, primero, lo que es la morfología. Bueno, la morfología en este se caracteriza por ser un protozoario que básicamente tiene una forma pleomórfica. Es decir, pues en cierta forma también se va a encontrar de forma redondeada y pues sin embargo en las parejas se va a evidenciar de forma piriforme. Va a generar como un tipo de ángulo agudo o obtuso cuando se encuentre pues emparejadas. Se puede observar algunas partes que pues están aquí nombradas, por tiempo pues no las voy a nombrar a cada una, sin embargo pues las más importantes como lo es el núcleo, la pato de Golgi, la mitocondria, la membrana interna que va a generar cierto soporte, pero pues también en cierta forma se va a encontrar también la externa, el retículo endoplasmático, entre otros. No obstante, vamos a hablar acerca también de la transmisión. Bueno, este se genera pues a grandes rasgos, causado por lo que es la picadura de una garrapata. Por lo general se conoce de Zapata X scapularis, bueno, donde básicamente va a ser, bueno, donde se puede inferir que los esporozoitos van a ser en cierta forma esa fase infecciosa del parásito. Ya en la patogénesis, pues lo que va a hacer es como tal destruir el glóbulo rojo, generando pues así una liberación pues exacerbada de lo que es la hemoglobina. No obstante, pues va a tornar a ser como tal un pigmento biliar, pues donde su exceso va a generar pues alteraciones. Bueno, dicho esto, pues se va a observar lo que es la afectación pues a nivel del hígado, en donde pues al no poder como tal generar como una buena respuesta ante este exceso de la hemoglobina, va a generar lo que se conoce como la hemoglobinuria. Pues esto acá no se ve, acá en este caso. Bueno, ya dentro de la sintomatología se va a observar fiebre, ictericia, como había nombrado también la hemoglobinuria. También se puede pues presentar hemólisis intravascular, como había nombrado anteriormente, por la afectación de los eritrocitos. Se puede observar anemias y pues en casos de no ser tratado y que ya genere un avance bastante pues grave en este caso, va a generar la muerte. Bueno, dentro de lo que son los hospedadores, se puede evidenciar en diferentes mamíferos. En este caso, se puede ver en lo que es, pues ya en bovinos, también equinos, caninos, ovinos, roedores, humanos, inclusive uno que faltó acá que me generó bastante como curiosidad es también en aves. Acá se puede también exceptuar rara vez pues sin embargo, pues también se va a encontrar dentro de las especies, donde se va a encontrar el hospedador, como pueden evidenciar acá en la tabla, y donde va a depender pues del tamaño de la babesia. En este caso, pues sí es grande, pasando pues de los 2.5 nanómetros, y la babesia pequeña, pues que ya genera pues bastante más pequeña pues que el nivel nombrado anteriormente. Entonces acá se va a ver en bovinos que la babesia bigemia, la babesia bovis, equinos, la babesia cavalli, equi también, caninos, la babesia canis, babesia gibsoni, ovinos, que es babesia rotaci, y también pues la babesia ovis, roedores, que es la babesia rhodaine y la babesia microti, y en humanos que se encuentra pues en sí nombrado pues como la babesia en general, y la babesia microti y la babesia divergens. Ahí esto se bloqueó. Bueno, dentro del ciclo de la babesia, bueno, se va a enfocar, pues, en este caso la babesia bovis. Se va a dar por la picadura de, pues, la garrapata, que durante ese proceso, pues, los esporozoitos se van a liberar junto, pues, con la saliva. Bueno, se van a dirigir posteriormente al torrente sanguíneo y van a afectar los eritrocitos, donde, pues, los merozoitos van a replicarse y, pues, a seguir infectando. Algunos merozoitos pues se van a convertir en ocinetes, si no estoy mal, móviles en el tracto digestivo y pues donde se van a infestar también ante otros tejidos. A través de la reproducción asexual en esto se va a generar pues, los quinetos, donde pues se dan próximamente esporozoitos y pues van a ser inoculados en el hospedero, donde van a seguir pues su transmisión y su ciclo de vida.
Bueno, ya para continuar con el caso clínico, es que se nos presentó, pues, bueno, se presentó una vaca mestiza de 5 años, la cual tenía un peso más o menos de 450 kilogramos. Esta vaca hace, digamos, unos par de días presentó distintos problemas, tales como serían la pérdida de condición corporal, la fiebre, las mucosas van a tener como un color amarillento pálido, además de que va a presentar una gran cantidad de garrapatas. Luego de esto digamos, se procedió a hacer un examen físico, lo cual demostró que tiene una frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto, además de que va a tener una temperatura corporal de 40 grados centígrados. También cabe añadir que a la hora de hacer este examen físico, el bovino, digamos, que se encontraba ictérico, febril, además de que presentaba taquicardia, aparte también una deficiencia de lo que sería pues la condición corporal y pues presentaba pues gran cantidad de ectoparásitos. Como se puede presentar ahí, pues no sé si se alcanza a ver bien en la imagen, pero digamos que son una gran cantidad de garrapatas que pues abordan todo lo que es el bovino, invadiendo casi todo su cuerpo como tal. ¿Puedes pasar, por favor? Profe, qué pena, es que no sé si a mí se me, pero a su merced se le ve la pantalla, la siguiente diapositiva o siguen en el caso clínico, qué pena la pregunta. Yo acá hablando con el micrófono apagado. Ya, antes veía solo la anterior. Bueno, ahora sí. Y bueno, entonces, ya como se mencionó anteriormente, la variolitis es una enfermedad parasitaria transmitida por las garrapatas principalmente. Estas se infectan al ingerir los parásitos que se encuentran en la sangre del bovino y una vez infectado, la garrapata posteriormente cambiará a otro huésped para proceder a y volver a infectar a uno que ya esté sano. Cabe aclarar que estas garrapatas, una vez que la bacteria se entra dentro de ellas, invaden muchos órganos, incluidos los ovarios, por lo que una forma de transmisión también es la transovárica. Esto quiere decir que el virus se va a encontrar entre los huevos de las garrapatas, muchas garrapatas de la nueva generación ¿Virus? van a tener la capacidad, y no virus, no bacteria, que decir parásito. ¿Bacteria? Parásito, parásito. Qué pena. Necesito que pongan pilas con eso. Voy a identificar que es un virus, una bacteria y un parásito. Sí, lo confundí. El tema es también que la infección sea mayormente en animales de entre 6 a 12 meses y en los bovinos de más de 5 años también puede pasar, aunque este último caso es bastante, como podemos ver en el caso clínico, pues sí, este caso raro es en un bovino de más de 5 años, no más de 5 años. Y algunas razas suelen ser un poco más propensas a la infección, pero esto varía según la raza, como por ejemplo labos índicos o cruces entre labos tauros o labos índicos, suelen tener un poco más de resistencia a esta infección, pero la raza como por ejemplo la Bos taurus es un poco más susceptible a esta. ¿Puedes cambiar, por favor? No oigo nada. ¿Solo yo? No, pero es que va una de nuestras compañeras, pero no sé si está teniendo fallas de internet. Ah, ok. Bueno, pues para continuar va a decir pues la parte de ella, como para no extendernos mucho.
En el diagnóstico, básicamente lo que se hace, pues, bueno, se obtuvo en sí dentro de una muestra sanguínea hallazgos pues resaltantes, como se pueden observar acá, donde se ve la hemoglobina desde un nivel de 7.2 por 10 gramos por litro. Los hematrocitos, donde se ve 20.5 por 10.2 por litro, y linfocitos, donde se ve 8.6 por 109 litros. Acá básicamente se pudo realizar lo que es un frotis sanguíneo, donde se pudo denotar, como pueden observarse, por ejemplo, en esta imagen, lo que es la presencia de protozoarios en los glóbulos rojos. Como dije anteriormente, este va a generar afectación hacia los eritrocitos, entonces básicamente es ahí donde se va a encontrar la presencia de este. Es uno de los diagnósticos que se realiza con mayor relevancia, o bueno, también con mayor experticia, pues debido a que este también genera un índice de fiabilidad bastante pues factible, y pues ese que se retomó en este caso. Bueno, respecto a la sintomatología, pues si bien la variación produce bastantes síntomas, como por ejemplo fiebre, problemas respiratorios, pero esto ya es a nivel más agudo. En este caso, los síntomas que se detectaron en este caso clínico fueron tanto la emaciación, que es como una pérdida de poco más del 10% de la grasa, por lo que, como se ve en la foto, el bovino está un poco bastante delgado. También se puede observar como ojos icterizos o su subcutáneo de forma pálida. Esto se debe a que estos síntomas se detectaron de forma leve, es decir, que la infección no progresó lo suficiente para producir síntomas de forma más aguda, debido a la rápida acción del dueño de la finca para contactar al veterinario para iniciar el tratamiento. Ahí les quiero aclarar una diferencia. Una cosa es ojos pálidos o mucosas pálidas, y otra cosa es ictérico, mucosas u ojos ictéricos. Pálido es literalmente pálido, o sea, es blancuzco. Ictérico es hacia amarillo. El pálido es por anemia. Generalmente los ictéricos por problemas hepáticos. ¿Listo? Esa última confusión. Y bueno, pues No, ya tranquilo, pues, sino estos que son se les va a presentar siempre. Entonces, para que siempre todos tengan clarito eso, ¿listo? los... Y bueno, pues esos serían solo los principales dos síntomas que se detectaron, puesto que es como ya en este caso el bovino ya más de mayor edad ya tenía bastantes anticuerpos para la defensa de este parásito, pues no se presentó tanto los síntomas de forma aguda como lo sería cuando son entre 6 a 12 meses, que se presentan ya síntomas más graves como la fiebre o problemas respiratorios en el cuerpo, o en el cuerpo también. ¿Podemos cambiarla, por favor? Bueno, cabe resaltar como aspecto relevante que pues dentro de los resultados obtenidos de los exámenes y pues de las muestras también pues adquiridas anteriormente junto pues con la clínica del paciente, se pudo llegar pues al diagnóstico de lo que es en cierta manera la ectoparasitosis de la babesiosis bovina. No escuché lo último, perdóname. Me sonó como entrecortado. Profe, ¿se escucha bien? Me está apareciendo acá insuficiencia de calidad de la red. Es que se escuchó lo último entrecortado. Dale, profe, no, que solamente pues teniendo en cuenta pues los resultados anteriormente mencionados, pues obtenidos de la muestra y el diagnóstico realizado y lo que mencionó mi compañero pues dentro de la clínica también del animal, de la condición y demás, pues se pudo establecer la presencia pues de ectoparasitosis pues integrándose pues a lo que es la babesia bovina. Ok. Ya, pues para ser un poquito más breve y rápido, pues digamos que como tratamiento se suministraron agentes hemoparasitidas, que pues son antiprotozoarios. Como ejemplo tenemos el Imidox, igual que el Bavenil. Además también se le suministra el complejo B, que es un multivitamínico, si no estoy mal,
Ujú. Y si, digamos, ya el bovino se encuentra ya en un estado grave, se hace una transfusión de sangre. Cabe aclarar que la transfusión de sangre no es, digamos, como algo para que mejore el animal, sino que como para reponerlo, ya que este pues va a tener pérdida de sangre de tanto parásito que aloja en su cuerpo. Ujú. Puedes continuar con la otra diapositiva, por favor. Acá es claro, aquí es como lo que hablábamos en el parcial. Acá hay que controlar sobre todo la condición del animal. Acá en Babesia ellos pierden muchísima sangre. O sea, la anemia, digamos que es clave, la pérdida de sangre es alta. Entonces, ese complejo B, me imagino que ferritina, básicamente es para reponer esa producción o la cantidad de sangre para que no les vaya a dar un choque hipovolémico. Listo. Dale. Y bueno, ya está para terminar con el control, algunos de los controles que se pueden hacer para evitar una propagación de este parásito es, por ejemplo, la quimioprofilaxis, que puede consistir tanto en una administración precoz de un tratamiento con el fin de prevenir una infección en individuos que estén expuestos, o también para evitar que se desarrolle la enfermedad en algunos animales que hayan sido infectados recientemente. Listo. Otra control que se puede hacer, pues es el uso correcto de las vacunas y de las fechas, esto con el fin de que no de aumentar las defensas y evitar que esta infección de parásitos por las garrapatas se extienda más de lo necesario, puesto que hay como una especie de umbral o un valor de número de garrapatas para aplicar un tratamiento. Por ejemplo, puede ser de 3 garrapatas como un valor mínimo. Ya después de ese número, de ese valor mínimo, ese umbral, es cuando ya se empieza a aplicar un tratamiento. Pues estas garrapatas en gran medida pueden afectar bastante a la salud del animal. También se hace la restricción en la movilización de los animales, puesto que en un gran prado pueden haber muchas garrapatas en todo el campo y es bastante difícil, a veces es difícil detectarlas y esto a largo plazo puede afectar bastante a la salud de los animales, sobre todo en el sector ganadero, que esto les cuesta una gran parte en la pérdida de. Y otra sería el hacer un control de garrapatas, puesto que en climas cálidos es donde más garrapatas se pueden encontrar en todo el sector. En climas fríos también pueden haber, aunque debido al clima, suelen ser un poco más inactivas. Y bueno, con esto termina nuestra exposición. Esperamos que les haya gustado. Y pues nada, pero los veremos para mañana en la siguiente. Gracias por su atención. Listo. Listo, muchachos. Mañana a la otra clase aclaramos mejor lo del tema de Babesia. Y ya váyanse para clase que ya vamos tarde. Digo, ya van tarde para virología. Y entonces, si quieres, me quedo, no sé si hablo con todas o primero con María Clara y luego con las otras. Pues, profe, pues Paula y yo queremos hablar contigo. Listo. Dale y ahorita entonces con Valentina. ¿Vale? Vale, profe. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias, muchachos. profe. Chao.